Hola, bien, hoy quiero tratar un tema del que ya he hablado en alguna ocasión. Esto de las redes sociales es maravilloso, la verdad, he de reconocer que gracias a ellas se consigue una difusión que de otra forma es impensable. Nos permite estar conectados como nunca antes habíamos estado. Sin embargo, creo que también tiene una vertiente un tanto negativa o perniciosa. Observo que tanto Facebook para los amigos, como Instagram devoran los contenidos. Nunca antes había visto que algo fuese tan caduco, tan efímero y que se estropease tan pronto. Es que los contenidos se entierran. Publicas un vídeo y al día siguiente ese vídeo ya es historia. Parece que solamente las noticias nuevas fuesen noticias. Las anteriores pierden importancia. A veces tengo la sensación de que podría estar contando siempre el mismo vídeo y que siempre parecería fresco o novedoso. Pero quiero creer que no es así. Quiero creer que muchos de los que me veis apreciaréis, observaréis que vuelvo a hablar de cosas que ya hablé anteriormente. Y es que, como digo, además de que hay nuevas incorporaciones y que por tanto no han visto los vídeos, y creo que muchas veces no se hace una labor de estudio, en ocasiones sí, pero en otras ocasiones, la mayor parte de las veces, creo que alguien se incorpora y empieza a seguir los contenidos desde ese momento, aprecio que muchas veces no se hace una labor de un estudio retrospectivo. Pero bueno, por eso creo que en definitiva hay temas que ya he tratado y aún así vuelvo a tratarlos y parecen temas novedosos. Pero como soy consciente de que efectivamente algunos de vosotros ya habréis oído y habréis visto algún vídeo acerca de los metadatos, quiero volver a hablar de ello, pero quiero volver a enfocarlo desde otra perspectiva, con otro contenido, para que pueda ser interesante para aquellos otros que ya habéis leído en mi ensayo o bien habéis visto mis vídeos sobre los metadatos. Acerca de esto, por último, quiero decir también otra cosa. Si no queréis o no podéis, me da igual comprar el libro, una u otra opción. Espero que sea porque no queréis, no porque no podáis. Si no queréis comprar el libro porque no os apetece, porque no os gusta, porque creéis que no tengo nada importante que contar, realmente no hace falta que lo hagáis. Mucho del contenido que está en el libro también lo podéis ver en los vídeos. Aún así, yo siempre he sido de papel. Creo que cuando uno lee algo, el mensaje se capta de forma más contundente y por tanto yo siempre recomiendo el papel, más que la versión Kindle o ver los vídeos. Pero en definitiva, lo que quería decir es que si no queréis o no podéis comprar el libro, el mismo contenido va a ser el que yo en este momento vaya a exponer. Bien, hablé de una cosa que parece que en su momento fue novedoso, aunque algunos ya lo venían haciendo, quizás con otro nombre o quizás sin haberle puesto ese nombre, quizás incluso más completo que lo que yo expongo, pero en definitiva, ya algunos veníais poniendo en práctica lo que yo he dado en llamar metadatos. El metadato o los metadatos, que por cierto es una expresión que he utilizado e importado del mundo de la informática, no es otra cosa que asignarle a cada tema de las oposiciones una serie de datos, valores o características que nos van a permitir, cada vez que encaremos ese tema, fácilmente tener un dominio, no del contenido, pero sí de a qué nos vamos a enfrentar. Pero no solamente nos permite a priori saber a qué nos vamos a enfrentar, para algunos esto puede carecer de importancia. Para mí tiene mucha y creo que también para vosotros por una sencilla razón, porque la base de la oposición es el trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo. Yo siempre digo que las oposiciones no son simplemente estudiar. Opositar es más. Se oposita opositando y esto es a su vez estudiando. Y estudiando de una forma que consiste prácticamente en un trabajo no remunerado y en un trabajo en el que la disciplina es crucial. Y precisamente porque la disciplina, la organización y la planificación son cruciales en las oposiciones, es donde los metadatos tienen su razón de ser. Uno, al principio, va estudiando uno tras otro tema antes de empezar a dar vueltas. Esto sería el sistema de repaso, de repesca, de trasmayo, como lo queráis llamar. Y hasta ese momento en el que uno simplemente está avanzando y avanzando y no empieza a estudiar temas de repaso, parece que lo de los metadatos no tiene mucha trascendencia, pero los metadatos empiezan a cobrar importancia en el momento en el que se empieza a repasar y en el momento en que hay que organizar la jornada de trabajo o las distintas partes de la jornada de trabajo con los temas que ese día se tienen que ver. Imaginemos que la semana siguiente tengo que ir a la academia o al preparador y tengo que llevar 7 temas, por poner un ejemplo. Imaginemos que, dejando a un lado el día de descanso, dispongo de 5 o 6 días para prepararme esos 7 temas. Pues lo primero que quiero hacer
cuando abordo esa semana de trabajo, de estudio, es planificarla, organizarla. Para eso cojo los 7 temas y viendo los datos que ya he apuntado en la parte superior, los denominados metadatos, ya sé cómo voy a organizar. Así, si yo veo los 7 temas, y esto tiene mucha importancia cuando las oposiciones son muy extensas, cuando nos encontramos con temarios de muchísimos temas, es muy difícil a priori tener en la cabeza cómo es cada tema. Llega un punto en que en efecto tienes en la cabeza cómo es cada tema, pero aún así hay otros muchos aspectos de ese tema que todavía no controlas o no dominas, y por tanto los metadatos tienen mucha importancia. Primero, para organizar. Si sabes que un tema ocupa 3-4 horas y otro tema ocupa 7 u 8 horas, y tú en un día quieres liquidar 2 temas, obviamente no vas a poder meter esos 2 temas en un día. Esto solo sabrás si has anotado en la parte superior del tema el tiempo que te llevó a estudiarlo la vez primera. Eso te permite hacer un estudio aproximativo del tiempo que te implicará ahora que lo vas a volver a repasar. Y por tanto, en función de eso, podrás planificar tu jornada de ese día o no. También podrías decirme, y lo admitiría, es que yo a lo mejor dejo el tema segundo, el de las 7 u 8 horas, lo dejo incompleto y no me pasa nada. Bien, perfecto, lo admito. Lo admito. Yo digo que estos son mis opiniones, mis criterios, como tales son censurables, criticables y mis resoluciones son recurribles. Se trata simplemente de mi opinión. Yo soy así de cuadriculado. Probablemente a algunos os pase también, que cuando un día os metéis con un tema queréis terminarlo ese día. O si son 2 temas queréis terminar los 2 temas ese día. A veces no se puede. A veces te conformas con un porcentaje, una porción, fracción de ese tema y otro día la terminas. Pero bueno, como fuere, sea cual sea tu forma de planificación, creo que es un valor muy importante el saber qué tiempo va a llevar el estudio de un tema. Por eso anoto la fecha en que estudié el tema. Cuando lo estudio por vez primera, tomo la precaución de anotar arriba, digamos en el encabezado del tema, puede ser en una hoja aparte, donde desees, esto es irrelevante, anotar cuál fue la fecha en que lo estudié. Anotar la fecha tiene otra ventaja. Cuando vuelvas a repasarlo, vas a ver tu evolución como opositor, y esto también es importante. Y en cierta medida te va a permitir modular tu flujo de trabajo. Si lo estudiaste hace 6 meses y lo vuelves a estudiar a los 6 meses, obviamente, la próxima vez que lo estudies debes, si estás en condiciones normales, mejorar esa marca. Así es como se mete más intensidad al estudio y permite ello ir avanzando para la consecución del estado de gracia. No nos engañemos, las oposiciones, básicamente, cuando uno está en el momento óptimo, cuando uno puede dedicarse a ello bien, consiste precisamente en ir cada vez incrementando la intensidad. Esta intensidad se aumenta echando más horas y a su vez intentando acortar el tiempo en que se repasa, se recupera, se vuelve a estudiar el mismo tema. Así, por tanto, la segunda vez que me estudio el tema, que me vi hace 6 meses, si tardé en estudiármelo, y aquí es donde el tiempo que tardé en estudiarlo tiene trascendencia, si tardé 6 horas, ahora voy a intentar bajar esa marca a la que me sea posible, a 5, a 4, más de eso será complicado en una segunda o tercera vuelta. Y lo anoto. Ya sé que en la fecha de los meses siguientes, cuando tocase, tardé, en vez de 6 horas, lo pongo tiempo de estudio, 4 horas, 5 horas, las que sean. Eso me permitirá en el tercer repaso volver a anotar la fecha y ahora intentar rebajar la marca del tiempo que empleé la vez anterior. Y esa es la meta que me propongo cuando me enfrento un día concreto a ese tema en su repaso. Por tanto, fecha en que lo estudié y tiempo que dediqué al estudio o recuperación de ese tema. Muy asociado a lo anterior va el número de páginas y la dificultad que tiene el tema. Son otros 2 metadatos que yo considero muy importantes. Realmente estos son, como no podía ser de otra forma, muy subjetivos. La dificultad que tenga un tema muchas veces va ligada a la extensión y al tiempo que se invirtió en estudiarlo o repasarlo. Suele ser así. Hay quien considera, me ha dicho, que puede ser un dato reiterativo o repetitivo. Si he tardado 10 horas en estudiar un tema de mi oposición, ojo, a lo mejor en otra oposición 10 horas son nada. En la mía 10 horas para un tema era bastante. Pero bueno, al principio es así, 10 horas son las que se emplean en estudiar un tema de mis oposiciones. Y por tanto, para mí eso era mucho, yo le asignaba una dificultad de un 8, un 9 o un 10, la máxima para mí, del 0 al 10. Claro, si tardé 10 horas, le asignaba un 9 o un 10. Puede ser un poco lo mismo, una equivalencia, puede que no haya mucha diferencia de uno u otro elemento, pero llega un punto en que no es así, llega un punto en que ya no tardas 10 horas en estudiarlo, sino que tardas 2, 3, 4 horas, llegará ese momento, créeme, y la dificultad ya viene atribuida por otros elementos.
no tanto por el tiempo de recuperación, de repaso, sino ahora sí por la dificultad intrínseca. Esto es algo que puedes ir modulando con el tiempo. Puede que un tema que tuviese inicialmente atribuido a una dificultad 10, luego en alguno de los repasos taches, marques, cambies, pongas una barra, como quieras, y ya le asocies una dificultad 5. Porque a partir de ese punto en que ya vas avanzando y ya tienes un cierto dominio del temario, ya sabes que la dificultad viene dado por otros elementos que no son necesariamente los de la extensión del tema. Y eso, por tanto, puede ir modificándose a lo largo de las oposiciones. Otro factor, otro de los aspectos importantes que yo suelo asociar o suelo incluir en la etiqueta de los metadatos es el tiempo de exposición, el tiempo de cante, el tiempo de recitar. Esto, hay que admitir, es más importante para las oposiciones que tienen exámenes de tipo oral, aunque ya sabéis que yo siempre recomiendo cantar, cantar y cantar, canta, 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 hasta que te duele la garganta. ¿Por qué? Porque recitar, hacerlo de forma fluida, implica un ejercicio memorístico. Cuando cantas, te escuchas y se te queda en la cabeza. Por tanto, para mí cantar no solamente es un ejercicio de puesta en escena, de modulación de voz, de conocer cómo suena tu voz, de aprender cuáles son las inflexiones, las pausas, de aprender dónde introducir una mayor modulación, un mayor pico de voz, o dónde canalizar tu torrente de voz en una forma u otra. No solamente sirve para aprendizaje, ejercicio, sino que además es una forma de repaso memorístico crucial. Por eso, y como mis oposiciones, como muchas de las vuestras, están sujetas a exámenes de tipo oral, que a su vez están limitados los ejercicios en tiempo, y ha de cantarse un tema en 12-15 minutos, y se cuenta con una hora o una hora y media en función del tipo de oposición para exponer 4 o 5 temas o los que sean, es muy importante llevar un control de lo que es el tiempo de exposición en cada tema. Si me estudio un tema determinado y este tema es ciertamente extenso por las razones que sean, porque a veces los temarios no son equilibrados, lamentablemente, a veces un tema es muy corto y otro es muy largo. Esto es así, es una realidad innegable, no siempre son de la extensión que quisiéramos. A mí me sirve como una herramienta crucial para planificar ese tema y para dominarlo, saber cuánto tiempo invierto en cantarlo. Si es un tema que implica 20 minutos de exposición relajada en casa, sé que posteriormente en el preparador lo voy a hacer en menos y sé que en el examen se me va a quedar en menos, pero tengo que saber cómo se las gasta el tema en lo que se refiere a tiempo de exposición para yo, a su vez, preparar ese tema. No digo simplemente memorizarlo y meterlo en la cabeza, sino que cuando llegue el día de cantarlo ante el preparador, la academia o, llegado el supuesto, ante el examen, yo he de saber, y eso llega al final cuando ya llevas un tiempo, si es uno de esos temas puñeteros que se cantan en 20 minutos y hay que ir acortándolo o no. Y por tanto, para mí es muy importante, cuando yo saco la bola en el examen y veo el tema 50, y yo sé, porque ya me lo conozco después de muchos años, o mucho tiempo en mi oposición, muchos años opositando, ya sé que el tema 50 tenía un tiempo de cante de 20 minutos. ¿Por qué? Porque lo he hecho hasta la saciedad, porque lo tenía anotado en mis metadatos. Eso implica que cuando yo estoy preparándome, cuando estoy haciendo el esquema o cuando voy mentalmente enfocando cómo voy a exponer el tema ante el tribunal, sé que es un tema de los largos, sé que es un tema de 20 minutos y que tengo que meter tijeras y tengo que apartar aquella parte accesoria que no va a servir o que me va a permitir clavarlo en tiempo. Bien, sobre esto podríamos hablar otro día, no me quiero detener más. Muy asociado al anterior se encuentra el de número de páginas, es decir, saber cuántas páginas tiene el tema, aunque esto también va muy relacionado con lo anterior. En definitiva, podrían meterse otros metadatos dentro del encabezado de cada tema. Por ejemplo, en mi oposición es bastante útil la de los artículos. Yo también utilizo a veces la técnica de arriba, en la parte superior, destacar cuáles son los artículos que hay que cantar en ese tema. Esto sencillamente porque en mis oposiciones, como en otras, no en todas, pero en algunas, a veces es importante memorizar, clavar un artículo en la cabeza. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Eso, que es un ejercicio memorístico serio, implica memorizar preceptos, no para todas las oposiciones, pero sí para algunas, y por tanto yo también en el encabezado suelo hacer constar cuáles son los artículos que de memoria he de recitar a lo largo de la exposición de ese tema. Por tanto, a veces, sencillamente,
cojo el artículo antes de empezar el repaso y lo que hago es repasar el artículo que posteriormente dentro del tema voy a encontrarme. Así ya tengo ese trabajo hecho ex ante. Hay quien prefiere hacerlo durante o incluso a posteriori. Yo lo hacía con carácter previo y, como digo, esto realmente no será extrapolable ni aplicable a todas las oposiciones. Bien, esta es la visión que quería transmitiros acerca de estos metadatos. Como he dicho, hoy lo he hecho de una forma un tanto más amplia, he abordado o he tocado otros puntos que pudieran ser interesantes para aquellos opositores que ya conocían, ya sabían de estos metadatos y por tanto merecían que hoy se les ofreciese algo más. Como siempre, ha sido un placer que podáis estar ahí atrás, ha sido un placer poder hacer este vídeo para vosotros y espero que me sigáis viendo. Muchísimas gracias por vuestra atención.